Una televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Buenos días, bienvenido a su programa National Project. Hoy vamos a tratar un tema de suma importancia. Vamos a ver la educación dominicana que se ha habido afectada por una serie de problemas que se ha tratado de enfrentar en los últimos años, pero que ha tenido una serie de inconvenientes. Entonces es un tema de actualidad, un tema que nosotros vamos a tratar de expresar nuestros criterios, algunas informaciones, ideas, porque la educación es la base de todo el desarrollo social. Últimamente, con los avances tecnológicos, con la nueva doctrina que se ha ido implantando acerca de la comunicación y la información, la educación ha jugado un papel de primer orden. De primer orden en el sentido de que la base del desarrollo, la fuente fundamental que ha permitido a los pueblos avanzar ha sido la educación. La educación en países que han tenido un nivel de desarrollo mínimo, ponemos el caso, por ejemplo, de Taiwán, Corea del Sur, que eran países que no tenían en los años 60 ese desarrollo económico, tecnológico y social tan amplio, pero que hoy son potencias tecnológicas que se han visto situadas en un buen nivel de desarrollo de la tecnología, de la ciencia, y ha sido en base al avance de la educación. La educación transforma a los pueblos. En el caso de República Dominicana ha sido un retroceso en los últimos años el proceso de enseñanza-aprendizaje. A pesar de que a partir del 2013 han tenido un presupuesto, el 4% del Producto Interno Bruto ha sido destinado a la educación. Sin embargo, los resultados que nosotros hemos visto no han sido lo más adecuados. Esa situación nos sitúa en un país en el cual la educación debemos ponerla en primer orden. Tiene que ser el primer y fundamental elemento de preocupación de la sociedad dominicana, no solo del gobierno, sino de todos nosotros que estamos preocupados por el avance del país, por el desarrollo y porque nosotros podamos alcanzar un nivel amplio en cuanto a lo que es nuestra situación económica, que puede ser que sin educación, y es seguro, no va a avanzar más de hasta donde hemos llegado hasta hoy. La educación es un eje fundamental, pero está ligado también a lo que es la sociedad. Es decir, hay una vinculación sociedad-educación, y en este caso, si la sociedad no se empodera, si no tenemos una sociedad que está dispuesta a contribuir, a ampliar, a hacer de la educación uno de los paradigmas de desarrollo fundamental, en la sociedad dominicana no podremos avanzar. Muchas construcciones de aulas en los últimos años, eso es verdad, muchas edificaciones, pero hay un elemento que debemos analizar y a profundidad debemos tener conciencia de qué vamos a hacer con él, y es el problema del poco rendimiento, del bajo rendimiento escolar que se produce a nivel de primaria y secundaria.
es decir, los niveles de formación iniciales de los primeros años del estudiantado se han visto afectados porque no ha habido un desarrollo tal que permita que la educación en estos momentos juegue un papel fundamental en la creación de valores, en una sociedad diferente, en una sociedad bien educada, que debe ser el eje fundamental en el cual nosotros debemos dirigir nuestra atención y nuestra preocupación. Decía Antonio Gramsci en sus escritos, que lo produjo en la cárcel, llamado Cuadernos de la Cárcel, y en otros análisis que él siempre hacía, que la educación, junto con los medios masivos de comunicación, juega un papel fundamental y hegemónico en la dominación. Es decir, para ejercer una dominación efectiva, los grupos y las clases se empoderan de la educación y toman eso como elemento para desarrollar, en este caso, una situación en la cual la población se sienta un poco sometida, y en sentido general sometida a una serie de mensajes, de ideas, de concesiones que la hacen, en este caso, una sociedad sumisa, sometida. Es decir, la hegemonía, como decía Antonio Gramsci, se sustenta en ese elemento básico que es la educación, porque la educación va creando un individuo, una persona sumisa, en este caso, en los casos de que no se quiera que conozcan la verdad, que sea una persona contestataria, que sea una persona crítica. Entonces la sociedad capitalista, en este caso, juega un papel fundamental en el desarrollo de la educación, pero una educación condicionada. Por eso vemos que la educación es un elemento y una palanca fundamental para nosotros saber en qué nivel se encuentra la sociedad y cómo se ha producido y se puede producir un cambio en la actitud de la gente. Últimamente nosotros podemos observar, por ejemplo, los valores que se están inculcando a la sociedad dominicana, esos valores que son negativos en un sentido y que en otros son positivos. La educación tiene que saber el nivel de educación, la formación de los alumnos y de las personas a la cual van enviados esos mensajes y esa enseñanza. Tienen que ser una persona que tenga la capacidad, ir creando personas que tengan capacidad de distinguir, de discernir cuando un mensaje es negativo, cuando es positivo, cuando contribuye a su desarrollo, a su avance y a su proyección en cuanto a las ideas que sean necesarias para transformar el país y para crear conciencia de lo que debe ser la actitud y la enseñanza que nosotros debemos difundir. En este caso, o el día de hoy, el tema de la educación juega un papel fundamental y básico en la República Dominicana, y tenemos que levantar nuestra voz, nuestras inquietudes, para que esa educación sea una educación vinculada también a otro elemento que son los valores culturales. Es decir, la cultura en sentido general, todos esos elementos que forman el quehacer y la dedicación y la producción de bienes y servicios en una sociedad, debe estar concatenada y dirigida hacia una educación que sea adecuada y que sea en valores. Esos valores culturales nosotros lo hemos visto afectados en los últimos tiempos porque se ha dado una situación de una inversión de valores. La juventud, que es el elemento fundamental y hacia quien va dirigida nuestra educación en los niveles básicos, primario y secundario, tiene que ser una juventud que tenga inquietudes, que vayamos creando esas inquietudes, esos valores positivos. Entonces nosotros hoy tenemos como invitado a Luis Ulloa, quien es un experto en cuestiones pedagógicas y quien va a orientarnos acerca de cómo nosotros vamos
a ver la educación y qué debemos hacer. Ese va a ser el aporte fundamental del amigo Luis Ulloa, tratar de ver cómo nosotros enrumbamos esa educación por senderos que sean lo más adecuados. Hacemos una pausa y regresamos con Luis Ulloa y con Luis Montero. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master, Centro Automotriz en la Charles de Gaulle frente a La Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico. La gente del Centro Automotriz Car Master, al ritmo de la salsera, con el Gran Durán. Centro Automotriz Car Master. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master, Centro Automotriz en la Charles de Gaulle frente a La Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico. La gente del Centro Automotriz Car Master, al ritmo de la salsera, con el Gran Durán. Centro Automotriz Car Master. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master, Centro Automotriz en la Charles de Gaulle frente a La Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico. La gente del Centro Automotriz Car Master, al ritmo de la salsera, con el Gran Durán. Centro Automotriz Car Master. Que la temática educativa de República Dominicana se ha constituido un gran dolor de cabeza para los mismos dominicanos, porque a nivel
internacional cuando mide, nosotros quedamos siempre en los últimos lugares. Pero tengo una concesión sobre el tema de la educación dominicana. Yo creo que hay una educación muy cerrada, hay una educación de la élite, porque aquí hay universidades donde los pobres no pueden estudiar. Gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hoy nosotros estamos conversando con ustedes, porque fue la universidad donde nos formamos, siendo yo de obrero, y precisamente estamos en el medio. Lo que sucede a nivel de educación sucede a nivel global con el fenómeno de control y dominación sobre la especie, sobre los grupos humanos, etcétera, etcétera. Hoy hay un tema fundamental que se está debatiendo entre Ucrania y Rusia, pero detrás de Ucrania, no Ucrania, detrás de Ucrania hay un sector económico de Estados Unidos que son los que tienen el control global de este planeta. Y la misión de nosotros es llevar la formación, la educación, la conciencia a los grupos de la República Dominicana y de manera particular con la participación de expertos que analizan la temática y manejan la temática. La mañana de hoy tenemos con nosotros al colega Miguel Cabrera, que todas las semanas comparte con nosotros con conferencias muy ilustrativas sobre los temas globales, la filosofía global, pero hemos puesto énfasis en el día de la mañana de hoy. Está con nosotros el profesor Luis Ulloa, quien es un experto en educación, y vamos a tratar, vamos a hurgar, vamos a decomponer los temas educativos de República Dominicana, temas que tienen que ver con lo que es la formación de los recursos humanos. Sí, bienvenidos ustedes a este programa, señores. No sé si Luis o Miguel Cabrera, con Miguel Cabrera, el profesor igual que Luis, que sea Cabrera quien presente a Luis Ulloa. Sí, tenemos aquí un buen amigo, Luis Ulloa, compañero de muchos años, ligado a las mejores causas del país, un pedagogo probado y con mucha capacidad sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema de educación. Luis Ulloa, un compañero que en la universidad y en los espacios donde hemos estado, ha presentado siempre una actitud de colaboración, de apoyo a lo que es el conocimiento. Por eso me siento tan emocionado al verlo a mi lado, porque sé que va a ser una brillante exposición. Vamos a esperar que él nos presente sus ideas principales sobre 9 criterios acerca de la educación dominicana y cómo mejorar esa educación, que es un tema básico para el día de hoy. Bienvenido, Luis. Gracias, Miguel, gracias, Luis. Tocayo. Ocurre que el tema educativo es muy complejo, en el sentido de que comporta una infinidad de esferas. Desde la filosófica, es decir, ¿para qué se educa? ¿A qué ser estamos educando? Por la naturaleza de ese ser. ¿Para qué educamos? El aspecto ya sociológico, cómo determinan los diversos factores sociales la educación y viceversa. El aspecto psicológico, obviamente, el aspecto económico. Hoy se habla mucho de economía de la educación, o mejor dicho, se trata mucho la educación en función de los temas económicos. Y entre otros, hay un factor que es el que, digamos que por definición más tiene que ver con la educación, que es el factor pedagógico, que no es otro que cómo se enseña. ¿Para qué? ¿Cómo se enseña? Lo que pasa es que el cómo se enseña es muy cercano al para qué se enseña. Es decir, hay una relación óptica, es decir, muy esencial, entre las metodologías, los criterios con que se aborda la cuestión de la enseñanza y del aprendizaje, con el para qué. Yo tengo un texto, del cual no voy a hablar ahora, que sin embargo sirve de marco, debería servir de marco, por lo menos para lo que voy a decir, sobre la cuestión de la educación en función sociológica. Se llama visión ecosistémica. Yo no le llamo ni siquiera sociológica porque tengo una visión que abarca lo sociológico y lo antropológico. Sin embargo, hace meses escribí un texto casi como que medio desesperado, porque la verdad que se desespera ver que en un país
donde se dedica tanto dinero relativamente a educación, las cosas no parecen mejorar. Y eso es una pregunta que debemos hacernos todos los dominicanos y dominicanas. ¿Qué pasa que el 4% no ha... Bueno, la educación por definición es largoplacista o medianoplacista, que usted quiera. Bueno, es que ya van más de 10 años que tenemos el 4%. ¿Y para qué ha servido? Bueno, ha servido para algo. Ahora, en términos de lo principal que es la formación, la calidad de la formación, aparenta no haber servido prácticamente de nada o para ser considerado no de mucho. Ese texto que yo escribí hace un tiempo, lo llamé 9 criterios pedagógicos para mejorar la educación dominicana. Suena un poquito pretencioso. Lo que digo, a ver, ni siquiera es nada del otro mundo. Yo quiero, sin embargo, así rápidamente mencionar los títulos de esos criterios. El primero dice, sociedad y educación primero, educación después. Un poquito, digamos que provocador esto, ¿no? El segundo dice, educación primero, escuela después. El tercero, escuela, espacio intensamente cultural. Son titulares. El cuarto dice, escuela, lugar donde se quiera estar. Presten atención a esto de lugar donde se quiera estar. El quinto, docentes, personas cultas y actualizadas. Puse lo de culta con comillas porque eso requiere una precisión, porque todo el mundo es culto al final. Ahora, hay un uso usual, coloquial de cultura, que es al que me estoy refiriendo. El sexto dice enseñar y aprender más allá de lo útil. Y esta sí que llama una comilla grande, porque ¿qué es enseñar lo útil? Eso requiere también una discusión. Estoy diciendo cosas así rápidamente para que ustedes pregunten, porque al final yo quisiera que ustedes, que son gente inteligente, nos ayuden. El séptimo dice enseñar a pensar siempre. El octavo, pensar la educación y la escuela. Eso se está haciendo poco en el país. Pensarla. Aquí se habla mucho, pero se piensa poco sobre el asunto. Y al final, el último dice enseñar y aprender primero, exámenes después. El que ha dado clases sabe lo de la tiranía del examen. Entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan sobre eso, yo puedo hacer allá algunas ideas sobre estos ítems que he mencionado. Adelante. Bueno, Luis, por lo visto, este programa vamos a tener que dividir en dos partes. Estamos dispuestos. Usted tendrá que dedicarle una primera parte y una segunda parte para que la teleaudiencia quede debidamente edificada sobre la temática. Enseñar a pensar es uno de los problemas de la educación nuestra. ¿Cómo los jóvenes nuestros pueden aprender a pensar? Y hago la pregunta, porque yo tengo de mi ciudad natal, la ciudad de La Romana, yo tengo un amigo que murió hace tiempo, se llama Diomedes Martínez. Él estudió en el Colegio Santa Rosa. Él fue estudiante excelente, fue profesor de matemáticas y consiguió una beca y estudió en la Unión Soviética. Él estudió economía agrícola. Y cuando él terminó el penso, que debió preparar su trabajo de tesis grado, la universidad, ¿tú sabes lo que hizo con él? Le entregó una macota en blanco, le entregó una regla y le entregó bolígrafo. Vaya, debe ir al campo para que haga su tesis. Excelente. Excelente. Entonces, es algo novedoso, ¿verdad? Por supuesto. Y fíjate que yo tengo mis alabanzas permanentes a las tecnologías nuevas, a las TIC. Pero tengo mis reservas sobre cómo se usa. Más que mis reservas, mis críticas. O sea, porque esa es la otra pregunta. Preguntamos ¿para qué ha servido el 4%? Y también hay que preguntarse ¿para qué han servido las tecnologías? Han servido, por supuesto, para mucha gente bien y para otras personas no. Miren, el centro de la educación debe ser el pensamiento. No hay otro. El centro. A partir de ahí, todo lo que tiene que ver con el saber hacer y con la conducta, con los valores y todo, pero tiene que ser el pensamiento porque es la característica, y los humanos tenemos muchas características, muchos rasgos que nos distinguen de los demás seres vivos, pero el pensamiento es lo que
digamos que es el centro digamos, el centro de lo definitorio de lo humano. Y yo digo una cosa aquí muy sencilla. Para aprender a pensar solamente hay que ponerse a pensar. El problema es que la escuela dominicana no pone a pensar, no le interesa el pensamiento. Y hoy estamos ayudados por la tecnología a menoscabar aún más el pensamiento. Y claro está, existe una disciplina que se llama lógica, pero cuidado, la lógica no es lo que te enseña a pensar. La lógica es una disciplina que trata la estructura del pensamiento y de cómo se organiza y tal. Pero usted no aprende las reglas del pensar utilizando, usted no aprende a pensar porque le dieron lógica. De hecho, hay gente que sabe muchísima lógica y no piensa muy bien. Entonces, la cuestión está, pero yo tengo una frasecita aquí que quisiera, con la que yo remato esa partecita que dice: él y la docente deben hacer las cosas de modo que quienes aprendan tengan que pensarlas. Y pensar significa, ustedes lo saben, conceptualizar, enjuiciar, hacer juicios y razonar. Entonces, todo lo que se haga en educación tiene que estar centrado en esto de aprender a pensar. Abro un paréntesis para decir que en mi trabajo sobre lo que yo llamo la visión ecosistémica, de la cual se deriva una pedagogía que yo llamo pedagogía del interés, se habla justamente de eso. Todo lo que yo escribí aquí y todo lo que escribo es de pedagogía. Parte del hecho de que si algo nunca debe perder de vista quien enseña, es la cuestión de que el que aprende tiene que tener viva siempre la llama del interés. Es decir, la gente aprende, sobre todo el aprendizaje significativo, lo aprende si quiere. Y el maestro tiene que hacer las cosas de manera que el estudiante quiera aprender. Vea lo necesario, lo bello incluso de aprender. Y yo creo que el enemigo de esto es claramente la educación maquinal, rutinaria. Sí, una pregunta, Luis. En la medida que uno piensa, tiene la capacidad para crear ideas, nuevas ideas. Claro. Y te hago la pregunta para que tú me la amplíes. Porque en una ocasión, eran como las 2 de la madrugada, yo prendí el televisor. Y cuando prendí el televisor, yo vi un profesor de música en una escuela de música de Cuba. Ese profesor tenía como 15 o 20 estudiantes. Es profesor de música. Y él inició la clase con el siguiente señalamiento que le voy a hacer. Él dijo: escuchen esa catarata. Miren esa catarata. Y era una porción de agua que caía, chocaba en una piedra, daba en otra piedra, iba al centro donde estaba todo el agua. Todos esos pasos estaban sujetos a sonido. Producían sonido. Producían sonido. Y él decía: con ese ejemplo iniciamos la clase de música esta tarde. Cada uno de ustedes tiene que describir ese fenómeno. Entonces, yo me quedé sorprendido porque en estos países nosotros aprendemos a memorizar cosas. Pero con ese modelo, ese profesor de esa universidad de música está induciendo el pensamiento. Induciendo el pensamiento. Induciendo el pensamiento. Inducir, es decir, el ser humano aprende a pensar porque nosotros no nacemos pensando, ni siquiera sabemos pensar. Precisamente la socialización el ser humano es un ser educado esencialmente, y repito esta idea, porque piensa. Entonces, ese maestro lo hacía muy bien. Estaba tratando de que el estudiante se ocupara de pensar ese hecho aparentemente simple, pero que tiene su musicalidad. Él es músico, él sabe que hay una musicalidad en la naturaleza, que no significa que sea arte, porque el arte lo producimos los seres humanos. Pero al final, nosotros no hemos creado los sonidos, nosotros combinamos los sonidos en procura de producir algún arte. Miren,
El primer ítem que recogemos en ese artículo. Sociedad y cultura, ¿verdad? Sociedad y cultura primero, educación después. Usted dirá, pero ¿y qué si la educación y la cultura concurren? Sí, pero aquí queremos significar en cuanto a cómo se asume. Es la idea de que la escuela, de que la educación formal, en este caso, de esa que estamos hablando, la escolarizada, se asuma a partir de lo que pasa en la sociedad. Una escuela aislada de lo que pasa en la sociedad es una escuela muerta. Y eso está pasando. Está pasando porque, de alguna manera, no República Dominicana, de alguna manera, parte importante de la humanidad desde hace siglos, ha caído en la trampa de aislar la escuela, crear una especie de gramática propia de la escuela, una casi hasta su jerga y su argot, y entonces como que el estudiante apenas, y el maestro, apenas se dan cuenta de lo que está pasando en la sociedad, lo que pasó y lo que está pasando hoy. Por ejemplo, mucha gente está escandalizada, sobre todo personas de adulta o más adultos, suelen escandalizarse con lo que pasa con la famosa música urbana. Pues ustedes saben que hay cosas interesantísimas, muy buenas, y casi me atrevo a decir que la mayoría de los ejemplos no son precisamente positivos. Hay mucho de potencialización de lo banal, del sexo desenfrenado, del hedonismo negativo, de glorificación de la droga, de la violencia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tal si discutimos eso en las aulas? ¿Qué tal si lo discutimos? Porque los estudiantes la están escuchando todos los días. Vamos a pensarlo. No quiero decir que eso vaya a impactar necesariamente de una manera inmediata en la formación, pero es un comienzo. Es decir, nosotros no podemos dar, escúcheme Luis, el maestro no puede hacer las cosas como si no fuera para una sociedad en la cual el estudiante quiere o no, vive y va a vivir, sino que hacemos las cosas un poco para caer en esto que se dice al final, educación primero, examen después. Y cuando digo después no estoy hablando de tiempo, estoy hablando de prioridad. La escuela ha caído en la trampa de hacer del examen el centro de atención de todo. Todo el mundo está preocupado por qué es lo que va a salir en el examen, qué es lo que el maestro pone. Ahí me preguntaban casi siempre en todos los semestres, con esto termino, maestro, ¿y cómo usted da el examen? Y yo le digo, mire, yo acojo la hoja, si la pongo ahí, para que usted la... En fin, me iba por la parte irónica. Digo, mire, preocúpate por aprender y después hablamos. ¿Usted no considera que la variedad de profesores, como fruto de variedades o diversidad de universidades que tenemos en el país, no ha sido una de las razones fundamentales para que nosotros hoy no contemos con profesores con una visión crítica del contenido? Porque hay profesores que en las aulas no se les puede refutar nada. El estudiante no puede interactuar con él. Entonces eso lo que hace es que reprime el conocimiento. ¿Qué tal si yo te dijera que en cierto modo es al revés? A ver, nunca como ahora el estudiante ha sido más protagónico. Ahora, ¿qué clase de protagonismo? El protagonismo principal del estudiante ahora es el de hacer trabajo que se le entrega al maestro, trabajo que significa resultado de un copy-paste vulgar. Es decir, el maestro hoy no es que sea tan autoritario, por supuesto que los hay, el profesor todavía chapado a la antigua, por supuesto que queda un reducto enorme de esto, pero lo principal que está pasando ahora no es, en mi apreciación, no es exactamente eso, es haber convertido la educación en un ritual. Y eso, yo que soy asesor y profesor a veces pues yo no estoy en grado de maestría, me doy cuenta, es decir, como le digo yo a veces de manera irónica a algunos maestros, compañeros míos, digo, hace 20 años que estamos haciendo la misma tesis. Porque el estudiante lo que hace es que llena
un esquema que está en los computadores en todas partes, un esquema de cómo se hace una tesis al final, pero ahí no hay propiamente, esas tesis no son resultado en la mayoría de los casos, me atrevo a asegurarlo, de una investigación stricto sensu, es decir, una educación propia, de una investigación propiamente dicha. Ahí hay un llenado de unos cometidos y por supuesto que hay que hacer un marco teórico, hay que hacer todo esto, pero eso resulta ser tan mecánico que a mí se me hace que eso no está contribuyendo, digamos, no se está, digamos, impactando en la calidad de la educación. Sí, hay una parte que tú señalas que me interesa mucho, que es ir más allá de lo útil. Ese tema me interesa mucho porque yo duré unos años, varias décadas, dando clases a primaria y secundaria. Y una de las preguntas que me hacían, porque el área mía en ese entonces era matemáticas, me decían, pero ¿y para qué yo uso eso? Es decir, ¿para qué me sirve, profesor, toda esa enseñanza que usted me da de matemáticas? Y yo le decía, pero ¿y si tú estudias ingeniería, si no sabes matemáticas no la puedes estudiar? Y si tú estudias física, no puedes estudiar matemáticas y hasta química. Hay que conocer y estadística, es decir, hay varias ramas del saber que hay que conocer los elementos que sean fundamentales y básicos de la matemática. Entonces, el estudiante se pregunta, ¿qué utilidad tiene lo que yo voy a aprender? Es decir, ahí está un elemento que nosotros tenemos que darle respuesta. Y el maestro y la maestra tienen que jugar un papel en esto. Sobre todo, porque fíjate, me sorprende incluso que en primaria se pregunten eso, porque la matemática de primaria suele ser una matemática muy claramente útil, porque hay que contar, hay que sumar, hay que multiplicar, sacar raíz cuadrada, etcétera. Pero imagínate tú cuando nos metemos en la matemática superior, cuando usted le habla de un anillo, o le hablan, qué sé yo, ¿qué te digo yo? De integrales y tal, que los ingenieros sí saben para qué sirve. Sí. La cosa cambia, pero yo le agrego a esos ejemplos le agrego la historia. ¿Para qué la historia? Si lo que estamos viviendo es el pasado, lo que pasado pasa, bueno, pero todo el que sabe un poquito de historia y de filosofía sabe que la gran maestra es la historia. Y aquí yo no localizo en el país una sola área del currículo de primaria y hasta de secundaria que ande bien. No conozco una sola. Cuando se da biología, te salta la cuestión de la evolución. Eso es ideológico. Eso es muy ideológico. Cuando se da historia, te hacen una historia que ahora se está viendo con esto de la relación dominico-haitiana. La cantidad de basura que le cae al estudiante y las omisiones que se hacen de todo lo que pasa. Y por ahí usted sigue, ¿qué está pasando con la enseñanza de la lengua? ¿Qué está pasando con las sociales, etcétera? Es decir, es que por todos lados andamos. Claro, hay que decir que aquí hay escuelas y escuelas, hay maestros y maestros. Aquí hay, digamos que una porción que salva, digamos, la moral dominicana, porque aquí hay buenos maestros y buenas maestras a todos los niveles. Y agregarle a Luis, que él tenía una inquietud muy interesante. Dice la desnivel de la universidad. Mira, a mí me parece que la cosa más parecida a una universidad dominicana es otra universidad dominicana. ¿Cuál es la diferencia? Si al final Google está ahí, es para todos. Y se está googleando de manera impresionante. Es decir, aquí hay una cierta, dentro de cada una de las universidades hay maestros y hay escuelas y departamentos que tienen su gracia particular. Pero aquí hay una situación generalizada que hay que atender, aunque repito, afortunadamente tenemos también muy buenos ejemplos. Sí, este programa lo vamos a continuar de manera, vamos a darle secuencia lógica a los ejes temáticos. Usted tendrá que visitarnos nuevamente el próximo martes para que continuemos desarrollando este tema. Sin embargo, le vamos a dejar dos preguntas para que usted la tenga en su agenda para el próximo programa, que será el próximo martes. ¿Por qué? Déjame anotarla, Luis. Sí. ¿Por qué Yo tengo un problema. Trujillo se opuso al positivismo tosiano?
¿Por qué es opuesto al positivismo social? ¿Esa es una? Y la otra pregunta es, ¿por qué en algunas universidades y escuelas asiáticas están retomando nuevamente los estudiantes a los libros y han relegado a un segundo plano los tablets y la computadora? El próximo Grandes temas de eso. martes, a esta misma hora, estaremos con los colegas Luis Ulloa y Miguel Cabrera, dándole continuidad a estos ejes temáticos que tienen que ver con la formación que necesita la población dominicana y los jóvenes dominicanos, porque todos estos temas tienen que ver con aspectos formativos, dialécticos, científicos, y el próximo martes estaremos nuevamente con ustedes, con Luis Ulloa y Miguel Cabrera. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master, Centro Automotriz en la Charles de Gaulle frente a La Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico. La gente del Centro Automotriz Car Master, al ritmo de la salsera, con el Gran Durán. Centro Automotriz Car Master.